contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la Causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 22 de junio de 2022 en una nueva emisión de tu programa La Causa R Contigo, un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, a Yaí Pacheco en la producción y a Gregorio González en los controles. Hoy un programa donde estamos aquí en los estudios de Radio Caracas Radio, la casa que vence al silencio y a la censura. Un programa donde estamos acompañados aquí en el estudio por Andrea Tavares, secretaria general de la... Realmente nuestro compañero líder nacional de la Causa R, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Andrés, encantada de tenerte aquí presencial. Igualmente, mi saludo a todo ese equipo de Radio Caracas Radio, a Jaime Nestares, a nuestra compañera amiga Yaí y a nuestro gran amigo Gregorio González. Estamos en una semana que arranca con la noticia de lo sucedido en el hermano país. Colombia tomó una decisión, se fue a las urnas, se fue a una segunda vuelta y el resultado ha sido la elección, después de dos intentos previos anteriores, a la vez sobre el panorama de lo sucedido en Colombia y sus perspectivas políticas para América Latina y para Venezuela y para los venezolanos. Sí, bueno, un gran saludo igualmente para toda la audiencia que miércoles a miércoles sigue este programa de la serie Contigo. Bueno, yo comenzaría por felicitar al presidente Iván Duque. Ese es el comentario que básicamente quiero destacar de nuestro hermano país colombiano y de los acontecimientos o de la situación que se viene dando allá. Lo hago primero como un acto de agradecimiento al presidente Iván Duque, que sin duda alguna, frente a toda la situación que ha vivido Colombia y que ha vivido el mundo en general, con los 2 años de la pandemia, las encerronas y todo esto, donde se cayeron economías enteras, donde la situación para la gente, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de servicios, de calidad de vida, desmejoró profundamente. Y no solo eso, sino, además de la pandemia, afrontando una situación de recibir a toda esa inmigración venezolana que supera el 1.000.000. Uh-huh. Que es una situación de alto impacto en el hermano país, y además el agradecimiento está centrado entonces en ese trato tan especial, en ese trato tan democrático, en ese trato tan solidario que el presidente Iván Duque le dio a los migrantes venezolanos. Es algo que, en definitiva, yo digo que debemos agradecer infinitamente al presidente Iván Duque. Y yo comienzo el comentario precisamente por allí, reconociendo la determinación democrática expresado, que yo llego incluso hasta destacar, viendo las distintas migraciones a nivel mundial, bueno, que él le dio un tratamiento bien especial, y yo diría que completamente distinto a como otros presidentes, Andrés, han afrontado. No solamente situación. Lo que él recibió, y que bueno, por supuesto promovió todo un apoyo a esta diáspora nuestra, sino que los que se dirigían a otros países de la región pasaban obligatoriamente por las rutas nuestras, seguridad, operativos de salud, de alimentación. Sí. Muy bueno, esto yo creo que es algo muy loable.
y lo cual debemos destacar. Y bueno, y en relación a la victoria de el presidente Gustavo Petro, yo diría que bueno, se han hecho demasiados análisis, conjeturas, hay expertos, hay quien tiene bolitas mágicas, cristal para ver el futuro, predicen ya lo que va a decir, lo que va a ocurrir. Bueno, y nosotros, en nuestro caso y en mi caso personal, yo lo que hago es atenerme a los hechos. O sea, hay un Gustavo Petro que sabemos su tendencia ideológica, su orientación, sus argumentaciones. Vemos con mucha frecuencia cómo gente de mentalidad totalitaria, usando las herramientas democráticas, llegan al poder para luego, después de haber llegado al poder con los dispositivos o herramientas democráticas, la implosionan desde adentro. Yo no voy a señalar o a decir que Gustavo Petro va ya a hacer eso, pero como hay un modus operandi, diría yo, de este tipo de sectores, bueno, yo lo que estoy es a la expectativa, viendo las primeras decisiones que tendrá que tomar por la suerte de nuestros migrantes. Eso es lo que en este instante yo puedo decir que es mi mayor preocupación. Nuestros migrantes, la diáspora venezolana en Colombia, los perseguidos políticos en Colombia, y el trato o lo que va a pasar con ellos una vez que asuma el presidente Petro. Bueno, y por otro lado, acabo de ver hoy en la mañana un tuit de su cuenta de Twitter de el presidente Petro, diciendo, ya anunciando que él va a abrir la frontera con Venezuela y abrir la frontera, pero lo de restablecer los derechos humanos para los venezolanos tiene que primero haber democracia en Venezuela. No, con esta dictadura no puede haber derechos humanos restablecidos, y en consecuencia creo que ese es un anuncio que ya de por sí lleva un plomo en el ala. O sea, vamos a esperar pues a ver qué va a pasar. Yo más bien lo que digo entonces en relación a esa victoria de Gustavo Petro es, tengo una expectativa, voy a ver el desarrollo de sus acciones, sus primeras acciones, lo mismo que he hecho en el caso de Bolsonaro, o lo mismo que hice con el caso de El Salvador, que, bueno, gente que llegó allí mediante el voto y tal, pero procederes que después cuando van en desarrollo uno no termina compartiendo, afortunadamente. Pero bueno, vamos a esperar. Uno siempre tiene anotado allí cuáles son esas acciones que esta gente hace, y ya uno sabe que una medida que siempre tienen a la mano es la constituyente. Recurrir al cambio constitucional. Sí, para cambiar la constitución, eternizarse en el poder, cambiar. Bueno, allí comienzan los males. Cuando no es para democratizar, sino para hacerse con más poder desde el punto de vista ejecutivo, quitarle más autonomía a las instituciones, y con aquellos de los que no existen, bueno, entonces hablar en nombre del pueblo para supuestamente otorgar un poder al pueblo que no es tal, sino un poder a una cúpula, que generalmente termina siendo una cúpula corrupta, que lo que quiere es eternizarse en el poder. Sí. Viendo el panorama ahora, pasando a Venezuela, Andrés, hay acaba de regresar Nicolás Maduro de una gira
precisamente donde se retrató con la más rancia, digamos, los sectores más rancios radicales del mundo del Medio Oriente, con los iraníes, con Azerbaiyán, una Venezuela donde así como se paseó tranquilamente por las calles de Argel, de Teherán, de Qatar, ese mismo Nicolás Maduro que es incapaz de recorrer caminando 2 cuadras del Boulevard de Katia. ¿Ah? O sea, camina tranquilamente fuera de Venezuela, pero aquí en Venezuela ya sabemos que Nicolás Maduro hace muchísimo tiempo que él conoce su falta de popularidad en Venezuela y no se atreve a salir a la calle. Así sea rodeado de cualquier cantidad de escoltas. Ese Nicolás Maduro parece campeando el panorama político en estos momentos, con cierto airecito que le puede dar el levantamiento de alguna que otra sanción puntual democrático a los sectores políticos democráticos, como con cierta zozobra, como en cierto, digamos, no sé cómo definirlo, es una especie de estamos aquí, pero no hacer un acto de presencia unitario, todavía demasiado claro para la mayor parte, haciendo los esfuerzos de recorrer en la mayor medida posible, recorrer el país, animar a la gente y darle información, y has intentado sobre todo darle mucho énfasis al tema de las primarias como una herramienta, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de construcción de esa unidad necesaria. ¿Cómo va eso, Andrés? ¿Cómo ves tú y por qué la causa R y tú particularmente insistes tanto en el tema de las primarias? Sí, bueno, por cierto que ayer estuvimos, tanto Andrea Tavares como yo, en la reunión de la plataforma unitaria y abordamos el tema con la preocupación que esto tiene que abordarse, sobre todo por yo diría, la rapidez o el punto de vista informativo para la población, sino pedagógico incluso, porque hace mucho tiempo, 2 décadas por lo menos, que nuestros jóvenes hoy de 20 años no saben lo que es democracia. Han vivido este régimen autoritario, totalitario, abusivo del poder, violador de derechos humanos, que ha incurrido en delitos de lesa humanidad, corrupto, situación de deterioro social, de pobreza generalizada en el país, y donde no hay instituciones, donde, por ejemplo, no se administra justicia. Los jóvenes de 20 años hoy día no saben lo que es un tribunal decidiendo o administrando justicia con jueces probos, por ejemplo, con jueces que no tengan con independencia, que no reciban órdenes, que para la sentencia que sea, no solo política, sino una demanda de lo que sea, tienen que hacer o consultar con su jefe político. Entonces, yo creo que así lo hemos venido viendo, y es lo que exactamente estamos haciendo en los recorridos estos a nivel nacional en todos los estados del país, el que hemos venido haciendo en compañía de nuestro dirigente Alfredo Ramos del estado Lara, y en el que hemos logrado establecer en cada conversación un intercambio, porque no se trata de ir a dar, vamos a intercambiar con la gente, vamos a preguntar, a interactuar con ellos. Y en ese recorrido, por ejemplo, en lo personal me he dado cuenta de la poca información relacionada con el tema de las primarias, y la primaria, como tú has dicho, la primaria es una herramienta, no es un fin en sí mismo.
hay allí un elemento mucho más estratégico, que es el tema como tiene que ser vista la unidad, porque la unidad hoy por hoy no es la sumatoria de un grupo de dictadura en el que estamos inmersos, en el que vivimos. La unidad se convierte ya no solo en la Junta, siempre hemos señalado, la dictadura se derrota en unidad. Y por eso cuando hablamos de alternativa democrática frente al régimen, tenemos que hablar de construir una alternativa en unidad, porque del resto no vamos a poder hacerlo, porque como hemos dicho ya en otras ocasiones en este programa, alacranes, tarifados, los que han establecido alianzas con ellos, y se convierten también de acuerdo en estrategias y tácticas desplegadas entre ellos y el régimen, también en planteamientos para confundir. Y por eso hoy por hoy este tema de la primaria tiene que ser para nosotros no solo informativo, sino un tema pedagógico. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque fortalece la unidad, porque y de tanta diferencia entre factores democráticos, ese catalizador que puede darle aceleración a un proceso verdaderamente unitario en Venezuela para enfrentar la dictadura, tiene que ser el mismo ciudadano pronunciándose. Y por eso hemos planteado en una primaria que el ciudadano elija un candidato. No hay sitio donde yo no vaya en el país donde el clamor sea únanse. Claro. Únanse, eso es lo que nos plantea la gente. Está bien esto, está bien aquello, pero únanse. Y esa unidad se puede construir hoy día con la situación que estamos viviendo, con la participación de los ciudadanos, que sean ellos también protagonistas de esto, que tengan la palabra en función de escoger un candidato que enfrente con éxito y construya esa victoria frente a la dictadura. Eso lo tiene que hacer de manera directa, no solamente la dirigencia política, sino también la incorporación de los ciudadanos en todo eso. Por eso el empeño que hemos venido teniendo en empujar por todos los medios, recorriendo el país y planteando la urgencia del caso ante la plataforma, para que rápidamente avancemos en informar mucho sobre estas herramientas y estos mecanismos democráticos que tenemos. Y es importante, Andrés, porque la Causa R incluso ha sido el partido que ha exigido que estas primarias se hagan lo antes posible, y hasta le propusimos una fecha al país, le propusimos el 23 de enero del 2023, pero para nosotros es importante que desde ya se le ponga fecha a esa primaria, y creo que tú hay que ponerle fecha. Sí, tú has venido en ese... Sí, señor. En esa, propusimos el 23 de enero, pero incluso lo puedo decir aquí, poníamos el 23 de enero como una fecha simbólica, pero era para plantear que en el primer trimestre, incluso hemos estado participando en conversaciones con otras organizaciones que están de acuerdo, y lo puedo adelantar aquí, que no puede pasar la primaria del primer semestre del año próximo. Así. Que tienen que estar allí en esa fecha, porque Maduro anda en campaña electoral permanentemente, 1/10, y no vaya a ser que nos salga con una cartica debajo de la manga y nos agarre desprevenido. Aquí hay que andar con 2-3 pasos delante del dictador, y eso tiene que ser en unidad. Sí, y ese tema de las primarias, Andrés, también habría que empezar a definir algunas reglas de juego, por lo menos sabiendo y partiendo de la base que obviamente las primarias se darán en la medida en que se pongan de acuerdo los partidos que conforman la plataforma unitaria, y que hay ciertas visiones diferentes y habrá que ponerlas de acuerdo. Pero en el caso particular de la Causa R, ¿cómo ve la Causa R esas primarias? Por ejemplo, ¿se harían
con o sin el CNE. Ese es un tema que todavía habría que tratar, porque está en el propio debate público. Esas primarias ¿contarían o no con la supervisión o el apoyo técnico del CNE? ¿O cuál es la posición de la causa R? Sí, Andrea, bueno, ha venido participando también directamente junto a nuestro compañero Enrique Martínez sobre el tema. Así es. Sí. Por ejemplo, el tema de con o sin el CNE, sí. Unas primarias abiertas absolutamente a todo candidato que quiera hacer, o se restringe, por ejemplo, los alacranes no deberían participar, es uno de los criterios. Se iría a primarias con solamente los que están habilitados, o podrían participar los actualmente inhabilitados por el régimen. ¿Cómo vislumbra la causa R ese tema? Bueno, la causa R inmediatamente se incorporó en una comisión que se organizó un poco para valorar estos puntos que tú mismo has enumerado allí, y para dar esa discusión con los demás aliados de la plataforma unitaria para buscar el consenso necesario y poder tener unificación de criterios en ese particular. Y hoy, una vez conformada ya la plataforma unitaria, se ha instalado una comisión técnica electoral que está valorando todos estos aspectos, pero la causa R ha sido insistente en señalar dentro de la plataforma unitaria y al país que estas primarias deben ser sin el Consejo Nacional Electoral. Estas son nuestras primarias, esta es la primaria de la Fuerza Democrática, y nosotros estamos obligados a resguardar la identidad de todas las personas que allí van a participar, y poner eso en manos del CNE, este proceso, no da esas garantías, lo que incluso tendría como consecuencia una merma en la participación de nuestra gente en ese proceso. Luego nosotros estamos convencidos de que las primarias son abiertas, pero son abiertas para quienes realmente están luchando contra este régimen y contra la normalización. Los que no están en esa lucha, aunque se autodefinan como opositores, sabemos que no lo son. Una gente que se presta para oxigenar al régimen, obviamente no está en esta política. Ahora, los que están en la lucha por recuperar de verdad la democracia y la libertad en Venezuela, esos, por supuesto, todos pueden participar, y en la medida en que participen la mayor cantidad de organizaciones, independientemente de que estén o no en la plata, a su favor. Con relación a los habilitados, también nosotros hemos dicho que debe ser con todos, porque no vamos a ser nosotros los que ratifiquemos la medida de un régimen dictatorial de quitarle los derechos políticos a un dirigente demócrata en Venezuela. Entonces nosotros no vamos a refrendar la medida que el régimen está tomando contra ellos. Para nosotros deben ser con todo y pelear en la calle esos derechos políticos de esos compañeros a participar y de resultar electos, por supuesto, de que sea aceptado como candidato presidencial, porque además la exigencia fundamental y por lo que estamos en la calle es luchando por esas condiciones electorales, y esas condiciones electorales implican no solamente el derecho a elegir, no solamente implican un proceso serio, transparente, con observación internacional pertinente, adecuada, con autoridad para tales efectos, sino que eso implica, esas condiciones, restablecer los derechos políticos de la dirigencia democrática en Venezuela para que puedan participar en ese proceso electoral. Sí, bueno, y eso comporta lo que yo hablaba de la necesidad de involucrar a los ciudadanos en todo esto. Así es. Sí, porque ese es el fondo al final del tema democrático que planteamos. Sí. Y el tema de la participación de la diáspora y todo esto, porque, bueno, todo planteamiento desde este punto de vista que estamos comentando, si no tiene la participación de la población, bueno, se reduce exclusivamente a un encuentro, un intercambio entre partidos. Así es. Y no tiene sentido. Y esto lo digo sobre todo por erráticas o
o desafortunadas declaraciones de activistas políticos, dirigentes de partidos políticos de primera línea, que hablan de que el venezolano está hastiado de la política, o que no tanta política y más solución para la gente. Bueno, como que no entendieran lo que es la política. Un mal mensaje para el ciudadano, porque al fin de cuentas lo que queremos es a un ciudadano bien informado, dueño de la información, para que efectivamente tenga conciencia de su decisión y entienda que la participación en democracia es clave, y que la antipolítica como tal no es lo más recomendable para un país, mucho menos en una situación de crisis como la tenemos en el país, mucho menos en una situación de absoluta ausencia de libertad en Venezuela, de ausencia de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, de condiciones laborales de esclavitud prácticamente. Bueno, los ciudadanos tienen que involucrarse, los ciudadanos tienen que empoderarse del tema político, porque en estas circunstancias es cuando más política se requiere, porque al fin de cuentas política no es otra cosa que servir, no es otra cosa que resolver mediante decisiones políticas precisamente los problemas que la población está confrontando. Entonces, muy mal consejo aquello de que menos política, más solución, como que no entendieran lo que es la política al final de cuentas. Así es. Bueno, Andrés, llegamos ya a un momento donde tenemos que ir a un corte comercial y te despedimos por ahora, porque entendemos que tienes un compromiso en pocos minutos, en breves minutos, y te vamos a liberar para que puedas atenderlo. Perfecto. Bueno, y continuamos la semana próxima, si podemos continuar desarrollando todo esto, perfecto. Claro que sí. Muy bien. Exacto. Muy bien. Andrés. Vamos a ir al corte. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y yo suelo nombrarlo, se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naín en Efecto Naín. Hola, soy Moisés Naín desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naín en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Vistasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Vistasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.vistasi-honda.com.be. Vistasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz.
objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes en tu programa Contigo, la Causa R. Estamos aquí en los estudios Radio Caracas Radio con el diputado Arnoldo Benítez y con la secretaria general de la Causa R a nivel nacional, Andrea Tavares. Arnoldo, el Sendas emite nuevamente su boletín rutinario y ¿qué nos dice para estas fechas? Bueno, simplemente ratifica lo que nosotros estamos machacando acá en cada programa, que el dinero no alcanza, que escasamente con lo que tú percibes puedes alimentarte o alcanza para el 7% de la canasta alimentaria. Ajá, ¿y qué pasa con ese 93%? ¿Cómo nosotros logramos alcanzar esa canasta que para lo único que serviría sería para comer? Porque estamos hablando de la canasta alimentaria. La canasta alimentaria. Ni siquiera la canasta básica. No, la canasta alimentaria ya sobrepasa los $400. Y la canasta básica está ya cerca, o dependiendo de las cuentas que se saquen, sobrepasa los $1,000. Y obviamente no se ha podido conseguir respuesta, que de paso dicho sea, se han hecho manifestaciones de diferentes sectores, porque están los sectores, inclusive los que están activos, ¿no? Porque prácticamente... Sí, no es solamente un problema de pensionados jubilados. No. Respecto prácticamente a la manifestación que se dio el lunes fue de activos, profesores y demás, donde la UNAPRE... Obreros metalúrgicos. Sí, la UNAPRE se encargó de igualar hacia abajo a todo el mundo, de quitarle prestaciones, de quitarle beneficios contractuales y demás. Entonces, en este momento nosotros seguimos luchando porque no ha habido respuesta de ningún tipo. Porque ni siquiera es que lo vamos a ver, que lo vamos a estudiar, no. Aquí simplemente hay un silencio absoluto, hay una omisión, porque simplemente ellos no tienen cómo garantizar que van a hacer lo que se establece en el texto constitucional. Tomar como referencia, primero, revisar periódicamente, como lo establece la Constitución, sobre la base de la canasta básica. Así es. Y la canasta básica, bueno, mira, el Senda es una institución que tiene decenas de años en ese estudio. Y, obviamente, tenemos que tomar como referencia ese monto de esa canasta que la establece el Senda. Sí. Que la estudia el Senda. Porque eso es un estudio serio que nadie, ni siquiera el propio régimen sí. La ha objetado. Sí, ¿okay? Eso es correcto. Entonces, simplemente nosotros seguiremos luchando. ¿Por qué? Porque por lo menos nos acerquemos a la canasta alimentaria. Sí. Porque aquí se está muriendo la gente de hambre. O sea, es una realidad que además el gobierno no la ha podido tapar. Que a nosotros los adultos mayores no solamente nos basta comer, sino que tenemos el problema de los medicamentos. Bueno, eso es otra lucha. Porque también el artículo 83 de la Constitución te establece que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que debe garantizarlo como parte del derecho a la vida. Porque si no nos tomamos nuestras pastillas, nos vamos a morir igual. Entonces, esa es una lucha que, obviamente, teniendo para comer, tenemos por lo menos el ánimo para seguir protestando por los medicamentos. No, y además una situación agravada porque el régimen se dio a la tarea de crear una matriz de opinión cuando aquel aumento, que sí fue, digamos, relativamente considerable, cuando pasó
hasta los 130 bolívares. Ajá. Y lo vendieron como un aumento ya llegando a los $30. Pero con la inflación que se ha venido viviendo en estos tiempos, en estos últimos días, sobre todo aceleradamente, con el aumento del dólar y la decadencia propia del bolívar, bueno, resulta que ahora si sacamos la cuenta al cambio actual, ya quedó en $23 esa pensión. Y seguirá disminuyendo. Claro. Pero lo más grave es que el poder adquisitivo de la misma se perdió. Lo que tú podías comprar con esos 130 bolívares hace 2 meses, ahora queda reducido a la mitad. Sí, es que son 12, 14 dólares diarios que se requieren para comer una familia de 4 personas. Uh-huh. Exactamente. 12 dólares diarios y nosotros no estamos percibiendo ni siquiera $1. Es correcto. Y ese tema de los bonos, ese bono que le iban a dar a los pensionados del 2018. A los jubilados. Del 2018. Bueno, mira, esos son cantos de sirena. Yo no sé si es que de repente para decir algo y entusiasmar a la gente y aguantarlo, porque yo creo que con esto lo que hacen es aguantar, porque recuerda que el aumento de 7 bolívares a 113 adelante. Porque solución no hay. Correr la y de ruta. 7 a 130, claro, el 800, el 1000%, cualquier porcentaje que sea. Pero el problema es lo real. Sí. ¿Cuál es la capacidad adquisitiva de esos 130 bolívares comparado con el costo real de todos los productos de la cesta básica que tú tienes en este momento en la calle? Es correcto. Y bueno, y esa situación además ha hecho que aflore un país donde aparentemente todo está en calma, pero hay movilizaciones permanentemente, hay protestas de todo tipo, se organizan algunos sectores en la protesta, pero eso también conlleva un aumento de la represión, que si bien no es una represión tan escandalosa y evidente como cuando se reprimen las manifestaciones, sí lo es de una manera selectiva. Precisamente en la prensa ha salido unas declaraciones de nuestra secretaria general, Andrea Tavares, sobre ese tema. Me gustaría un poco que informes a nuestros oyentes sobre en qué consistió la denuncia que formulaste en nombre de la causa R, Andrea. Bueno, lo que hicimos fue alertar al país, porque ¿qué pasa? Que en esa campaña comunicacional a la que el régimen le ha invertido mucho dinero para generar una imagen hacia el exterior de que Venezuela se arregló, de que esto se está arreglando, está mejorando, entonces ese alerta va para aquellos que están aquí adentro y que de alguna manera creen en ese espejismo, ¿no? Aquellos que aunque están pasando hambre, pero hay conciertos, dicen que las cosas se están arreglando. Entonces es un llamado de alerta, porque mientras estamos con esa cortina de la supuesta normalidad, de la normalización, sigue escalando el gobierno en su naturaleza totalitaria y violadora de derechos humanos. Mucha gente pensó que con la investigación de la Corte Penal Internacional y con la creación de una comisión técnica aquí en Venezuela, se podía de alguna manera el régimen frenar un poco para que todos estos permanentes hechos de violencia selectiva se paralizaran. Pero es imposible, porque si tú no tienes una naturaleza democrática, si tu vocación es violar los derechos humanos, mira, te disfrazas de lo que te disfraces, eso se va a notar. Esas costuras se ven. Entonces ha habido en los últimos meses una escalada importante que demuestra esa naturaleza. Lo vimos recientemente, que ya despertó mucha indignación en la población venezolana, el tema de los muchachos de Chacao, con el agravante de que fueron detenidos por un alcalde que en teoría se identifica como opositor. Y que bueno, los detuvo, y lo peor es que no es que los detuvo, lo peor es que los entrega a uno de los regímenes más
más torturadores y más señalados, La DGCIN, que es la más. DGCIN, y además una ilegalidad, porque ellos no son militares, eran muchachos, estudiantes civiles, Así. que no tienen por qué estar en las manos de un organismo militar. Y bueno, eso por supuesto que despertó la indignación de los venezolanos, como también la despertó la detención arbitraria de un humilde productor que con su camioncito de queso, tratando por lo menos de garantizar lo poco que comemos los venezolanos, entonces se negó a la extorsión. Lo esposan. Sí, y esposado. Y eso es una práctica que ya se viene denunciando desde hace mucho tiempo. En las alcabalas tienen a todos nuestros productores de verdad exprimidos. No hay alcabala por la que pasen donde no, o sea, aparte que tienen que calarse el tema de que la gasolina dolarizada, el gasoil dolarizado, tienen que enfrentar a los piratas de carretera, entonces también las alcabalas quitándoles la producción que tratan ellos de distribuir. Entonces, No, y ver ya- la impotencia, sí. Andrea, la impotencia de ese hombre que le dice con aquella vehemencia, vale, yo soy un trabajador, yo lo que tengo ahí son mis productos y demás, y ellos no, no me alce la voz, está en contra de la autoridad, se está alterando, y ¿cómo lo agreden? Y decomisarle el vehículo y decomisarle la mercancía. Ajá, y el teléfono y todo. Pero tú ves entonces que sale un comunicado de un jefe policial, un jefe militar, o inclusive el mismo fiscal general, donde dice, usted tiene libertad para transitar, usted no lo pueden poner preso, ¿no? Pero antes se lo dice a los malandros, estos que están allá armados con el revólver que le dieron, que le dio el Estado para defender a los ciudadanos. No vale. Eso no le para a nadie. Usted le sale con eso. Inclusive, ellos te pelan por su teléfono de ellos para decir los artículos que tú estás violando, pero si tú le pelas por el tuyo para mostrarle lo que dice el fiscal, no, aquí mando yo. Esa es la ley. Bueno, pero entonces a eso tú le sumas también esta persecución contra los médicos. Entonces, ahora tenemos, o sea, el problema es que tú ibas a un hospital público y ya tú estabas consciente de que no había insumos. Entonces, el médico trata de palear eso y de salvarte la vida y dice, bueno, si están tus posibilidades, tienes que traer esto. Entonces, ahora son los médicos los que están robando a la gente. Ahí va, o sea, en los últimos meses la detención de médicos ha sido una cifra exagerada. Y además, entonces, con el tema de la UNAPRE y de las tablas y del instructivo de la UNAPRE, que han salido los trabajadores a defender derechos conquistados por décadas, hasta desde el siglo pasado, sus contratos colectivos que fueron conquistados a pulso en la calle, en la lucha. Entonces también detención de trabajadores. En abril detuvieron a 10 trabajadores del hospital de Trujillo, 10 trabajadores del hospital. Entonces vemos que ya, entonces esto es una escalada, y mientras está esta escalada, mucha gente dice que Venezuela se está arreglando. Así es. Y nosotros en la Causa R hicimos este llamado de atención y le dijimos, pendiente, porque lo que hoy hacen con uno, mañana lo hacen contigo. Entonces, además que es una política de Estado. Exacto. Para generar miedo, porque evidentemente cualquiera que protesta puede, viendo los resultados de la represión contra aquellos que protestan, eso genera una incidencia de que mucha gente se abstiene de protestar. Verdaderamente protestar en Venezuela es un acto de valentía, es un acto de coraje, un acto de valor, y nosotros, que nuestros cuadros políticos, nuestra militancia siempre acude a las protestas y trata de incentivarlas, siempre unas protestas además enmarcadas en los derechos constitucionales, de forma no violenta, tienen algunas serias dificultades para conseguir además convencer a otros ciudadanos de participar. Eso está ocurriendo, Andrea. Claro que sí. Antes, cuando tú, estabas en un modelo político democrático, la gente se entusiasmaba y se incorporaba a un partido político porque, entendía que el partido político era un instrumento para que se pudiera desarrollar una política pública en determinada gestión de
de gobierno y todas esas aspiraciones que uno tiene de ayudar a la sociedad y de contribuir con el desarrollo del país, de un estado o de un municipio. Pero entonces ahora la gente dice, no quiero saber nada de política. No solamente eso, Andrea, a nosotros nos respetaban nuestros años y ya inclusive han puesto preso viejos. Pues, ¿no? Así es. Entonces, que inclusive se decía, no, que después de los 60 años no te podían poner preso, a los 70, porque la ley, ¿qué ley? A ti no tienen para nadie, al contrario, es lo que ellos digan. Ellos son la ley. Y entonces te salen con esa política o esa ley contra el odio, ¿no? y hasta ahí llega, porque es lo que ellos digan, lo que ellos suponen, ¿no? que tú hiciste o que vas a hacer. Precisamente un discurso de odio que viene desde el propio Estado, ¿no es así, Andrea? Exactamente. Que arrancó los primeros delitos de odio cometidos aquí por el chavismo empezaron con algo que parecía como que muy ligero, que era el insulto, era la descalificación de todos aquellos que no opinaban como él, llamarlos escuálidos, por ahí arrancó, sí. Pero hemos llegado, o sea, esa pirámide en escalada de los delitos de odio terminó culminando en algo que figura en el informe de Bachelet y no es nada menos que las más de 8.700 ejecuciones extrajudiciales, que es una barbaridad que está ocurriendo en el país y que ese delito de odio viene fundamentado porque hay programas de televisión en la noche dirigidos por dirigentes como el programa de Diosdado Cabello, donde se expone al escarnio público a determinadas personas y se les somete al escarnio. ¿Verdad? Que amenaza, voy por ti, fulano de tal, porque lo dice él, ¿no? Y yo quiero aprovechar esto para unirlo con el tema de la primera parte del programa, que es el tema colombiano. Uh-huh. O sea, cuando aquí comenzó a generarse el caldo de cultivo para dividir a la sociedad venezolana y para que esos delitos de odio pasaran por debajo de la mesa como que era algo gracioso o algo cómico, aquí se hablaba de los excluidos, y por ahí empezó el tema. Entonces mucha gente se sentía, bueno, a mí me están visibilizando. No es correcto. A mí me están visibilizando, yo apoyo este régimen porque ahora aquí yo soy alguien. Todas esas personas que fueron excluidas o que se identificaban como excluidas, porque sí las había, personas que de alguna manera no recibían la distribución de la renta petrolera de manera equitativa, hoy nosotros preguntamos, ¿la reciben? Exactamente. Eso se equilibró. Al contrario, hoy la pobreza es extrema. Entonces, esos países como México, que también le pusieron un apelativo a los opositores, ahorita no recuerdo cuál, ya esta estrategia que se ha iniciado en Colombia, donde allá no le dicen los excluidos, sino que, bueno, la palabrita de moda, a lo mejor para que no se parezca tanto y no comparen tanto con Venezuela, pero que es lo mismo, eso de nadie, de los nadie, es exactamente el mismo manual que se aplica en estos países que ganan, que obtienen el triunfo, aquellos personajes que son parte del foro de Sao Paulo. Eso es un manual. Yo quiero hacer énfasis en eso de la exclusión. Aquí no hubo exclusión. Y cuando uno le habla con ese que te reclama, o que te dice, no, porque yo sí, no, un momentico, yo también. Yo estudié en un grupo escolar que me recibía y me daba desayuno y me despedía con un almuerzo. Estudié en una escuela técnica que igual, instituciones públicas, que me recibían también con mis 3 comidas, me daban en la escuela. Y luego fui a la Universidad Central, también una institución pública, y me gradué. Y es más, en este país, cuando tú no servías para estudiar, ¿qué te decía? Te amenazaban. No quieres estudiar, te vamos a meter en el INSE, porque hasta el viejo Prieto previó eso, y crearon un instituto donde te formaban con un oficio, para que pudieras entonces cómo defenderse. Así es. Sí, señor. Así es. Nosotros seguiremos luchando por una Venezuela en libertad. Eso es lo que podemos seguir afirmando con toda la certeza de que no vamos a tirar la toalla en esta lucha por democracia y libertad. Y nosotros estamos dispuestos a romper la burbuja y a seguir con nuestra programación en Radio Caracas Radio y invitarlos de una vez para
para nuestro próximo programa el próximo miércoles, donde estará La Causa R contigo. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye, solo por RCR 750.